Bien, entonces si no hay dudas, eh, si no hay dudas, supongo que puedo comenzar. Em, bueno, en principio, la última clase estábamos terminando de ver archivo. eh, Estábamos viendo cómo manejar nuestros archivos, ya sea para lectura o escritura, para crear algunos nuevos o bien borrarlos. Eh, Creo que lo último que me había quedado pendiente era hablar de la librería OS para remover archivos. Esto creo que no lo llegamos a ver por falta de tiempo. Eh, pero bueno, eh, es bastante sencillo remover un archivo. Simplemente vamos a necesitar importar este módulo. Y tenemos que usar la función, el método remove y nombrar el archivo que queremos eliminar. Eh, También hay que tomar en cuenta que al igual que con la lectura, al igual que con el método open, la función open, va a ocurrir un error si es que el archivo que estamos pasando como argumento a este método no existe. O sea, lo normal sería preguntar primero si la ruta que estamos ingresando es válida usando el método path, y recién ahí procederíamos a removerlo. En mi caso, eh, voy a crear un archivo aquí mismo, eh, por ejemplo, ¿no? Algo que tenga texto. Como ven, voy a hacer zoom. No es, no importa el contenido, en verdad, la idea es eliminarlo, mostrar cómo es que funciona esta librería. Así que vamos a proceder con un ejemplo. Primero que nada, me voy a situar en, en esta misma carpeta. Tengo que situar mi archivo .py. Entonces, eh, va a estar situado en la misma carpeta que el archivo que quiero eliminar. Y lo voy a llamar eliminación.py. Y bien. Y ahora simplemente hago import del módulo OS y pregunto si existe, eh, si esta ruta es válida. Sería nuevo 2. Quiero borrar el archivo nuevo 2.txt. Y bueno, si existe, entonces debería removerlo. Remove y hacemos el nuevo 2.txt. Y en el caso de que no sea así, mostramos un mensaje. No se pudo remover el archivo. Y bueno, vamos a mostrar aquí. Mostramos un mensaje por si se ha completado exitosamente la eliminación. Entonces, como vemos, muestra el mensaje de eliminación completa. Y si ahora me dirijo a la carpeta, el archivo nuevo 2, el documento .txt, ya no existe. Ha sido eliminado. Y ahora si vuelvo a ejecutar este script, eh, me va a mostrar el mensaje de que la ruta ingresada no es válida porque este archivo ya no existe. O sea, ya no es válida esta ruta. Entonces, como vemos, es bastante sencillo eliminar en Python. Eliminar un archivo en Python no cuesta tanto. Eh, y bueno, con eso ya habríamos terminado el último tema que nos quedaba pendiente. Y lo que habíamos visto en la clase anterior eran un ejercicio de escritura, básicamente.
en el cual yo les había pasado un archivo CSV que tiene todos los equipos, todos los países que estaban participando en las Olimpiadas que terminaron el fin de semana pasado. eh, y no estaba actualizada por completo esa lista. O sea que cabía, cabían ahí algunas modificaciones que podían realizarse, para lo cual se formaban estos dos ejercicios. En el primero, bueno, estamos viendo que el primero habíamos terminado de resolverlo, solo que tenía una pequeña falla que quedaba pendiente para hoy, que es lo que quiero desarrollar ahora, que es que dado una categoría de medalla y un país, había que crear una función en la cual incrementáramos la cantidad de medallas de esa categoría en nuestro medallero. Entonces, voy a mostrarles el medallero, que quede, que quede claro. Uy, tal vez es mejor mostrárselos aquí. Ahí está. El formato es un poco mejor, eh, más amigable a la vista. Aquí estaría todo el medallero. Como ven, todos los países hasta el jueves de la semana pasada. Y bueno, y teníamos que crear una función que hiciera este cambio en el medallero. Entonces, eh, aquí, no, disculpe, sí, este era el archivo que estábamos trabajando. Habíamos creado la función incrementar medallas, que básicamente lo que hacía era recibir el medallero como una lista de listas, es decir, que nosotros, aquí está, nosotros a nuestro, perdón, acaba de llegar alguien. Si se escucha muy bajo, puedo aumentar el volumen, perdón, Julián, no había leído. Eh, un segundo. Lo voy a hacer manualmente. Ah, ok, ok. Igual estaba, igual le subí un poco al micrófono, así que no creo que tenga problema. Eh, bien. Eh, bueno, para los que llegaron recién, hoy solamente teníamos pensado ver un repaso de los ejercicios de las clases pasadas y por ahí si tienen alguna duda pendiente. eh, Estábamos viendo el ejercicio de escritura de archivos del medallero, que nos había quedado pendiente realizar un pequeño cambio que produce un error al final. Eh, bueno, básicamente nosotros teníamos que abrir el archivo del medallero que tenía todos los países participantes de las Olimpiadas y modificar una medalla en esta tabla de equipos. Entonces, perdona que voy a borrar esto. Les voy a hacer zoom para que puedan ver un poco mejor. Eh, Bien, entonces nosotros lo que hacemos es usar la función open, que básicamente nos devuelve un manejador, y este manejador se guarda o se asigna a la variable mi archivo. Eh, para este caso usamos
usábamos la palabra reservada wait y tomábamos mi archivo como un alias usando la palabra reservada as, pero había otra, ya habíamos visto que había otras formas de hacer estas asignaciones, o sea, de asignar este manejador. Nosotros podríamos crear también eh, mi archivo y asignarlo a nuestro manejador. Esta sentencia también es válida, así que eh, es perfectamente factible usar esto. En nuestro caso estamos usando el operador wait, pero no hay problema. Bueno, luego de eso, para el archivo lo recorríamos línea a línea, quiere decir que nosotros tomamos, digamos, cada fila de esta tabla era tomada como una cadena. Entonces, teníamos una cadena vamos a mostrarla de hecho. Eh, Vamos a mostrarlo y voy a comentar esto último para que no, uy, para que no haya inconvenientes. Bien. Bueno, esto es porque estoy ubicado en el lugar correcto. Ok, bueno, como pueden ver, eh, el manejador que tenemos lo recorremos línea a línea y cada línea es tratada como una cadena. Entonces, bueno, las líneas estas eran asignadas, eh, separábamos cada línea, cada cadena por una coma y entonces asignábamos cada palabra o cada elemento de esta cadena eh, a un, a una lista. Entonces, eh, si nosotros mostramos la lista, ahí está. Ahora convertimos esa cadena en una lista de cadenas para poder manejar mejor y y sea más maniobrable nuestro archivo, sea más fácil acceder a cada elemento, ya que ahora vamos a ocupar índices. Bueno, después lo asignamos, guardamos todas estas líneas en otra lista, o sea, todas estas listas en otra lista, que era equipos. Y bueno, cerramos el archivo y con eso y con eso ya podíamos manejarlo, manipularlo, ¿no?, a nuestro placer para poder hacer esta modificación a la categoría. Bueno, para una categoría de una medalla dada, habíamos dicho, y un país, tenemos que incrementar la cantidad de medallas de esa categoría. Entonces, lo que hacemos es, bueno, lo que hacíamos básicamente ahora es recibir esta lista de listas, es decir, toda esta colección de aquí. Eh, Recibimos toda esta colección y luego de eso recorremos línea a línea, o más bien lista a lista, equipo por equipo de esta lista de equipos y preguntamos por el segundo elemento, o sea, el elemento de la posición 1. Recordemos que las listas comienzan con 0. eh, y, em, y preguntamos si es igual al país que nos han ingresado por consola, o que nos vayan a ingresar dentro para esta función. Entonces, mientras no ocurra esta coincidencia, es decir, mientras no encontremos al país buscado en nuestra lista de equipos, seguíamos iterando. Bueno, luego de eso, preguntábamos por la categoría que nos ingresaron, ya sea oro, plata, eh, bueno, o bronce, si no es ninguno de los casos anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer es incrementar esa cantidad de medallas en uno. Tomamos el elemento de la medalla en particular, dependiendo de, esto nos lo dice este índice, que va a ser medalla de oro, índice 2, medalla de plata, índice 3, medalla de bronce, índice 4. Y después los incrementamos. Eh, y los incrementamos en uno, dependiendo de cuál nos ingresaron. Y bueno, luego de esto nos quedaba una incongruencia en la tabla, que era la quinta, bueno, lo de la columna 5 o el de la posición 5 de cada equipo. También teníamos que incrementar la cantidad total de medallas
que obtuvo este país, porque si incrementamos una en particular, se tiene que incrementar la suma de todas también. Entonces teníamos que hacer esta suma. Y bueno, finalmente lo que obteníamos era esto. Voy a hacer... Dame un segundo, que acaba de llegar alguien. Ok, bien. Luego de esto, lo que hacíamos simplemente era invocar a nuestra función. Y bueno, y le invocamos, y le invocamos aquí pasándole los argumentos que nos pedía. Es decir, la lista de equipos, donde cada equipo es representado por una lista también, la categoría que queremos incrementar, y bueno, y el país. En nuestro caso, Argentina, por ejemplo. eh, sí, en nuestro caso, Argentina. Y bueno, como vemos, Argentina, está por aquí abajo. Bueno, aquí tiene una medalla de plata también, pero si nosotros, por ejemplo, quisiéramos incrementar bronce, eh, bueno, aquí tiene solamente una de... Vamos a verlo con plata, no hay problema. Eh, Luego deberíamos mostrar el medallero para ver los cambios. Entonces, lo voy a mostrar de otra manera para que quede un poco más claro. Correr for... Y bueno. Bueno, y acá printemos ahí. Y bueno, eh, aquí básicamente lo que hacíamos, una vez que nuestra función ya nos devuelve nuestra lista de equipos modificada, si buscamos Argentina aquí, ahora tiene una medalla de plata, antes esto valía 0. Eh, y bueno, lo que nos restaba por hacer era convertir esta lista de listas, volverla a convertir en una lista de cadenas. Porque para escribir en un archivo tenemos que representarlo como una lista, como una cadena. No podemos escribir con la función writeLines o con la función write, no podemos usar listas. Tenemos que pasar como argumento de esta función una cadena. Entonces hacíamos esta conversión y luego volvíamos a abrir nuestro medallero, el mismo medallero, para alterar ese archivo, para modificarlo, con el modo W, con el modo write, lo cual va a sobreescribir todo el archivo. Y bueno, el problema que estaba aquí es que hay un cambio que no se ve reflejado, que es la posición. La última columna de la tabla representa la posición del equipo en la tabla según las medallas que tiene obtenidas. La primera es un identificador que se le otorga a los equipos según eh, según el peso que tiene cada medalla que gana, pero esto, bueno, esto es determinado por el Comité Olímpico, así que no lo estamos tomando en cuenta para el ejercicio. Pero esto de aquí sí debería haberse modificado, porque si ahora tengo más medallas, entonces mi posición en la tabla debería haberse cambiado, para lo cual nos quedaba hacer un último cambio, que es esto que tengo acá, que ya lo tengo resuelto, pero para poder desarrollar más ejercicios, simplemente voy a explicar esto. ¿Qué es esto de aquí? Ahora nosotros deberíamos volver a calcular la posición que le corresponde a un equipo en la tabla. Entonces, necesitamos la tabla de equipos, es decir, la lista de equipos, eh, para volver a ordenar todos los equipos en la posición que les corresponde.
Y bueno, como ya hemos visto, Python nos provee una función que nos permite ordenar una lista. Eh, el caso es que la función sort solamente nos permite ordenar elementos que son escalares. Ya habíamos visto que dentro de los elementos escalares son los tipos de datos simples, los que no son secuencias, a excepción de las cadenas. eh, Podemos ordenar, es decir, los que podemos comparar usando los operadores de orden, o los operadores lógicos que son, por ejemplo, menor, igual, eh, distinto, etcétera, mayor, igual, etcétera. Como vimos, los únicos que podemos ordenar usando ese tipo de comparadores son los enteros, los reales, las cadenas. Entonces, dado que esta lista está compuesta dado que esta lista de equipos, estos equipos no son datos simples, sino que son listas, tenemos que darle un nuevo criterio. O sea, para cambiar el criterio de ordenamiento de una lista, tenemos que pasarle un parámetro. Este parámetro se llama key. Eh, y bueno, para esto lo que le enviamos o sea, lo que le enviamos como parámetro va a ser una función. No solamente podemos enviar valores o expresiones o variables como en los parámetros, sino que también podemos mandar funciones. También es válido en Python. Y para nuestro caso, yo creé esta función que es comparar. Después vamos a explicar esta. Comparar básicamente lo que hace es darnos un criterio. O sea, cómo vamos a determinar que una lista tiene que ir encima de la otra. Y bueno, como dijimos que estamos ordenando por cantidad de medallas, el criterio que le vamos a dar es la penúltima columna. Como tiene 6 columnas, 7 columnas, disculpen, la columna final sería 6, porque comenzamos en 0 otra vez. La penúltima columna sería la 5. Entonces, lo que nosotros hacemos es eh, convertir nuestra columna, que es nuestra penúltima columna, que es una cadena, recordemos, la convertimos a un entero. Entonces, ahora lo que evaluaríamos es la cantidad de medallas totales de cada país. Por ejemplo, eh, Irlanda cuenta con 6 medallas y Turquía cuenta con 3 medallas y Turquía cuenta con 6. Entonces, lo que hacemos es comparar de cada equipo solamente este valor. Ese es nuestro criterio. Solamente se pone a evaluar esta columna de cada equipo. Eh, y una vez le pasamos el criterio, ya podemos ordenarla. De hecho, eh, les voy a mostrar que esto es válido. Aquí hay un pequeño cambio que tengo que hacer. Bien. Eh, ok, creo que ahí ya podrían verlo. Bien, ok. Estas son las líneas que veíamos antes, pero arriba de todo esto tenemos todos los equipos. Entonces, si vemos todos los equipos, estos están ordenados ahora por la cantidad de medallas que tienen. Eh, Como ven, acá está la República Popular de China, tiene 70 y ha sido cambiada su posición. A ver, podemos verlo con Argentina, por ejemplo. Vamos a mostrar el antes y el después para que puedan ver la diferencia. Aquí voy a llevar estas funciones arriba. Da igual donde las declaremos, eso ya lo habíamos aclarado. Así que, muy bien. Ahora vamos a printear equipo en equipos. Y vamos a printear
cada equipo. Bien, vamos de vuelta. Aquí. Bueno, básicamente lo que hacemos es mostrar cada línea de equipos. Como vemos, estos no se ven afectados, pero por ejemplo, Argentina, que está en la posición 72 porque tiene una medalla, eh, debería subir, en la escala de medallas eh, una vez que le incrementemos en una. Entonces, si volvemos a ver abajo, donde está Argentina, aquí Argentina, bueno, también tiene 72, hay varios que coinciden con esta última posición. Eh, claro, aquí que estoy calculando en el momento equivocado. Ahora sí, ahora sí. Eh, bien, ahora si buscamos Argentina, acá hay un pequeño país que añade al final. Argentina tiene dos, sigue teniendo esta posición. Acá hay un problema. Eh, acá hay un problema. No va a cambiar o sea, su posición es relativa porque hay muchos países con la posición 72. Hay muchos países que coinciden con esto. Entonces, el problema está acá en calcular posición. Ah, ah, a ver, tal vez si incremento, tengo que incrementar más veces la cantidad de medallas del país para que se modifique. Entonces, vamos a incrementar dos veces, por ejemplo. Y ahora sí. Ah, sí, he tenido posición 72 esto. Me he equivocado en alguna parte. Sí, creo que tanto copiar y pegar he cambiado algo que no iba. Bien. Es este criterio el que estamos tomando en cuenta ahora. A ver. Voy a quitar esto de aquí para que puedan ver el cambio. Es que el chiste es que quería mostrarles cómo se veía afectado nuestra tabla. Y aquí está. Sí, aquí. Eh, ven, aquí están reflejados los cambios. Ok, cuando nosotros realizamos este nuevo ordenamiento en equipos, eh, es decir, cuando nosotros volvemos a ordenar por un nuevo criterio que le pasamos, eh, cambia el orden. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que si no le pasamos con el parámetro reverse igual a true, esto lo que hace es mostrarnos en orden descendente, o sea, de mayor a menor. Si no le pasamos este parámetro, vamos a ver ordenado de menor a mayor, o sea, en orden ascendente. Por eso vemos acá Bermudas, Marruecos, Puerto Rico, Tailandia, etcétera. O sea, un montón de países que tienen muy pocas medallas. Tienen una sola, etcétera. Entonces, por eso es que vemos este cambio. Bueno, eso era lo que quería reflejar en el ejercicio. Disculpen que haya tenido este pequeño problema aquí. Esto de aquí estaba mal ingresado. Y bueno, básicamente con esto ya estamos reordenando y luego lo único que tendríamos que hacer es que ya que nuestra lista está ordenada por las posiciones tal y como queremos, o sea, nuestros equipos están ordenados de manera, eh, en este caso, descendente, de mayor a menor.
lo único que nos queda por hacer es, lo único que nos queda por hacer aquí es reasignar el valor que le corresponde a la última columna de cada país, es decir, a estos. Eh, y bueno, ¿cómo los reasignamos? Eh, con, con su índice. Es decir, si me explico, si la República Popular de China, a modo de ejemplo, eh, bueno, podemos printarlo de manera correcta para que se vea bien esto. Aquí, bien. Eh, Aquí vemos República Popular de China. Voy a volver a mostrar porque ahí está. Perdón, aquí está. Esto es lo que separa. Este es el último país que está ingresado en esta tabla. Eh, este sería el que estamos buscando. Como ven, aquí, a partir de esta línea, comienza este print de acá. O sea, estamos mostrando los equipos ordenados de mayor a menor, según la cantidad de medallas que tienen. Como vemos, Estados Unidos tiene 79, China tiene 70. Ahora se ha invertido el orden y también se ha recalculado la posición que tenemos. O sea, en este punto, primero invertimos el orden y luego calculamos este último valor de cada equipo, o sea, la posición que le corresponde. Y básicamente, ¿cómo lo hacemos? Si este es el primer elemento de la lista que quiero ordenar, o sea, este es el primero en mi lista de equipos, entonces simplemente nos basta con tomar el índice. Eh, si tomamos el índice, que recordemos que comienza en cero en las listas, lo que debería cambiar aquí es la posición cero. Entonces por eso hacemos i más 1. Como ven, así hacemos los cambios uno a uno, o sea, vamos cambiando luego cada columna, una por una. Eh, y hay países como por ejemplo Nueva Zelanda y Canadá que se va a repetir, eh, nuestra columna, o sea, el valor que le corresponde. Y es lógico porque aquí tenemos 15 y aquí tenemos 15. Entonces, eh, si todos tienen, si todos tienen la posición, si todos tienen el índice que les corresponde, es decir, si todos tienen el índice que les corresponde dentro del orden que hemos cambiado, entonces debería repetirse. O sea, si todos tienen la misma cantidad de medallas, deberían tener la misma posición en la tabla. O sea, la única diferencia que tienen es que se va a ordenar por otro criterio. eh, en el caso, por ejemplo, podríamos decir que si todos tienen la misma cantidad de medallas, 15, entonces los ordenamos por orden alfabético. En este caso, Nueva Zelanda arriba, porque el orden, como dijimos, es descendente, de mayor a menor. Eh, y por eso hacemos este cambio. Luego fácilmente se reasigna, así que no hay problema. Eh, bueno, entonces cuando llamamos a la función de calcular posición, lo único que hacemos es reorganizar la lista de una manera que nos parezca más cómoda. Y luego de eso mostramos eh, en el medallero, enviamos al nuevo medallero, al medallero modificado, al reordenado, en el cual hemos vuelto a calcular la posición que les corresponde a cada elemento, y lo modificamos con el manejador en el modo de escritura. Y bueno, eso sería básicamente lo que nos queda pendiente. El otro ejercicio es bastante similar, si lo ven en el fondo. De hecho, utilizamos también, vamos a necesitar volver a calcular la posición, así que es en ese sentido muy similar.
No sé si quedaron dudas. Hubo un pequeño problema ahí que no eh, printé mal y les mostré la lista en el orden que no correspondía y tal vez me entendieron mal. Ah, bueno, recuerden que la semana que viene van a tener que empezar a trabajar ustedes con algunos ejercicios, así que la idea es que de momento se quiten las dudas, así más adelante no surgen problemas con estas cosas. O sea, pueden tener dudas si quieren, pero la idea es que no nos atoremos con los conceptos o con lo que es más básico, por eso. Si algo de lo que expliqué les pareció extraño, pueden decírmelo ahora. Ok, bien. Nos queda un poco de tiempo. Bueno, explico el segundo ejercicio. Este segundo ejercicio que nos quedaba de la escritura es bastante similar. Es bastante similar al que tenemos, al que estamos desarrollando. Así que en las Olimpiadas de Tokio 2020 participan 102 países, eso ya lo sabíamos. Y lo que nos quedaba hacer es agregar un país a nuestro medallero que no esté que en principio sabemos que no está ahí, pero que ahora tiene medallas. O sea, un día, por ejemplo, se han realizado X cantidad de eventos y, y justo este país ha ganado varios. Entonces tendría sentido que en vez de agregar uno a uno, les agreguemos todos. La funcionalidad es muy similar a lo que acabamos de ver. En vez de modificar uno que ya tenemos que ingresar uno nuevo. Entonces, en cuanto a modificar el documento, es bastante sencillo porque otra vez vamos a usar nuestro manejador en el modo de escritura, en el modo write. No hay drama con eso. Y ya que nosotros hemos decidido trabajar a los equipos de una manera en la que no es más cómodo, o sea, de una manera matricial sería esto, o como una lista de listas más bien. Entonces, nos es más sencillo extraerlos, o sea, ya que tenemos una lista de equipos donde cada equipo es representado por otra lista, solamente deberíamos agregar un equipo más a esta lista. Entonces, una vez más, voy a mostrar, ahora sí, voy a mostrar este código. Ah, ahora les muestro cómo funciona. Por ejemplo, si no me equivoco, Bolivia, por ejemplo, no estaba en la tabla. Digamos que ha ganado una medalla, no sé, en plata, por ejemplo. Esto estaba sujeto a cambios. Bolivia fue eliminado, creo que fue eliminado hace tiempo, pero la idea de la otra semana era que lo resolvieran en el momento. Eh, o que trataran de ver para otro tipo de ejercicio que les sirviera esto. Entonces, eh, bueno, lo que hacemos acá es ingresar como una lista, es decir, agregar un nuevo elemento equipo a a nuestra lista de equipos y vamos a tener que ingresarle, como vieron, por consola, el nombre del país y las medallas que ganó. Todas las medallas. El ejercicio se puede interpretar como ingresar una medalla también, entonces podremos forzar a que nos ingresen solo un valor acá. En vez, yo pude haber puesto dos ahí si quería en lugar de uno. Es igual, nos es indiferente. En el principio del ejercicio es ingresar es un nuevo elemento a la lista. Así que la manera de hacer esto es mediante una función, en nuestro caso, que es agregar un equipo. Entonces recibimos otra vez todo el medallero, que ya vimos que es una lista de listas. Y aquí, dentro de la función, pedimos que nos ingresen estos campos que acabo de mencionar.
el nombre, la medalla, la medalla de cada tipo y finalmente asignamos todos estos datos que nos ingresaron a una lista. Lo que nos queda por agregar, que es este elemento que es una cadena 79 y este cero de acá que están. El cero lo pongo por defecto, que ya les explico después por qué es. Eh, y lo que estoy agregando al principio, que es el 79, el número 79 representa al último elemento que estaba en la lista, que antes había puesto Uruguay. Eh, Uruguay lo puse al final, esto era de una ejecución anterior. Yo había ingresado Uruguay en mi medallero. Entonces, yo ingresé Uruguay con estos valores. Yo ingresé Uruguay con estos valores que son Uruguay 101. Y entonces yo lo que necesito saber ahora es qué posición me corresponde en la tabla según el primer índice, que es simplemente tomar el índice anterior, que en este caso es de República Árabe Siria, que es 79, y copiarle el mismo. En realidad, cada uno debería tener un identificador diferente, ya que son, o sea, dijimos que el primer número no lo íbamos a tomar en cuenta porque este primer número es este primer número lo determina el comité de los Juegos Olímpicos, así que no nos es importante. Yo para el ejercicio simplemente copié el anterior. Bien podrían incrementar de uno en uno, es decir, acá deberían poner eh, convertir convertir esto, convertir el número 79 que nos están ingresando por consola y sumarle uno, entonces pasaría a ser 80 en el caso de Bolivia. Y bueno, y después reconvertirlo a una cadena, porque recordemos que todo el tiempo los equipos estamos representando en listas de cadenas. Pero bueno, eso es, lo dejo al cambio por si acaso. Ahí está. Lo dejo al cambio por si acaso para que vean que al ingresar a otro país se va a ingresar con un índice más, pero este número nos es indiferente a nosotros. Lo que sí nos importa es el último, otra vez. Bueno, el penúltimo índice, ya dijimos, es simplemente la sumatoria de todas las medallas, así que sumamos, primero convertimos las cadenas ingresadas por consola, que son oro, plata y bronce, las convertimos enteros y luego convertimos la suma de todas otra vez en una cadena, que es, en mi caso es uno. Pero por ejemplo para Uruguay, que había ingresado hace un momento, en otra ejecución, era 2. Estos valores son calculados, no es necesario que los ingrese el usuario. O sea, en principio, si tenemos que calcular un valor, no deberíamos pedirle que nos ingrese esto el usuario, así que eso para tomarlo en cuenta. Y bueno, y el último valor también lo vamos a calcular, pero como tenemos que, para calcular la posición que le corresponde según el total de medallas de un equipo, una vez más, tendríamos que agregar primero este equipo a la lista y luego determinar la posición comparándolo con todos los demás. Por eso lo pongo en cero, porque de momento no nos importa, luego lo vamos a calcular bien. Entonces, bueno, finalmente, acá mostraba el equipo, que es esta línea de acá, o sea, mostramos el equipo que estamos ingresando y agregamos nuestro nuevo equipo al medallero viejo, que es básicamente equipos. Una vez que invocamos esta función, cuando termine, equipo se ve modificado, entonces nuestro medallero tiene una línea más, que estaría básicamente aquí. Les voy a mostrar. Equipos, si lo muestro antes y después. Bueno, ejecutamos otra vez. Acá está el medallero viejo, el último es Bolivia, por ejemplo, no lo sé. Andorra, por ejemplo. Y tiene 0, 0 y una de bronce. Yo qué sé. Como ven, ahora Andorra se le modificó el índice por el cambio este que hicimos en el primer elemento de la lista. Eh, pero como ven, se ingresa al final, o sea, se agrega luego de Bolivia. Se agrega con
con los datos que le pasamos, esto es calculado, pero solamente sumamos un elemento. Y esta posición se vuelve a determinar. Como ven, esto es posición 72 de Andorra. Y Finlandia en posición 79. Disculpen, posición 72 también. Tiene una y tiene una. Todos estos datos los hemos calculado y eso en calcular va a estar dado por la misma función que utilizamos antes, que es, perdón, que está aquí, que es calcular posición. Básicamente, dado que para calcular la posición estamos ordenando la lista por un criterio, que el criterio ya lo dijimos que lo representamos con otra función, entonces simplemente lo que tenemos que hacer luego de agregar el elemento es volver a llamar a esta función calcular posición. Entonces, luego de mostrar estos equipos 1 a 1 que están aquí, lo que hacemos es calcularle la posición y finalmente los agregamos al medallero. Los agregamos al medallero, los convertimos de una lista de listas, otra vez los convertimos a una lista de cadenas y finalmente usamos nuestro manejador en modo de escritura y los añadimos. Les muestro los cambios para que vean que está funcionando. Este es mi medallero. Mi medallero modificado. Como ven, Andorra, Bolivia, Uruguay. Ahora, en una nueva ejecución, si agrego, no lo sé. No sé si Chile tiene otra medalla, pero en principio, como estamos agregando al final, no nos importa. Y otra vez acá. Y al abrir el medallero otra vez, tenemos agregado Chile. Como ven, son los dos ejercicios a final de cuentas eran muy similares. Teníamos que leer el archivo, o sea, abrir el manejador en modo lectura, leerlo y luego hacer las modificaciones, buscar dentro de ese archivo con todo lo que ya habíamos visto de cadena y de cadenas y de listas. Y a partir de eso hacer las modificaciones que nosotros creíamos necesarias, ya sea con el ordenamiento que estábamos viendo o de otra manera para otro ejercicio si es necesario. Y luego de eso, una vez que modificamos nuestro archivo, tenemos que guardar los cambios y agregarlo y hacer la modificación en el documento del cual extrajimos nuestros datos. Entonces, una vez más, volvemos a abrir, como dijimos, el modo escritura y ahí guardamos todos los cambios. Los dos ejercicios son bastante similares. Podrían ser el mismo, la única diferencia sería que nos deberían, por ejemplo, agregar equipo y incrementar medallas podrían ser una sola función que resuelva lo mismo, pero deberíamos tener tal vez un parámetro más que nos diga si, por ejemplo, que sea nuevo, por ejemplo, y que esto puede ser un true o un false. Entonces, cuando yo lo invoque, aquí podría decirle un true. Entonces, disculpen, esto es algo adicional, pero solamente quiero mostrar que se puede hacer. Básicamente nosotros podremos preguntar por este segundo parámetro y acá dividir el código en dos. Entonces, aquí simplemente podríamos preguntar si es nuevo. Si es nuevo, entonces usamos el código que acabamos de crear para agregar un nuevo equipo. La indentación no es correcta, pero esto es a modo de ejemplo nada más. Bueno, y si no es nuevo, entonces tenemos que modificar uno que ya existe. Entonces, lo que deberíamos hacer es utilizar el script de incrementar medallas. Entonces, ese script que está aquí, lo deberíamos tener aquí. Los dos códigos, las dos formas de resolverlo son válidas también. Todo depende cómo ustedes tenían pensado resolverlo.
Así que, bueno, este segundo ejercicio creo que era más sencillo. O sea, una vez que si se entendió el primero, el segundo era más fácil de hacer, porque había que reutilizar código simplemente. El método de comparación y de el cálculo de la posición es el mismo. Entonces, bueno, con eso en principio ya vieron cómo modificar archivos, cómo trabajar con cadenas también, que era algo que quería revisar de las otras clases. Eh, Son las 4 en principio. Creo que Camila no pudo solucionar su problema con el Wi-Fi, así que supongo que si quieren podemos ver alguna duda que tengan de un ejercicio de otro práctico, eh, o algún ejercicio que haya quedado antes, o del mismo práctico que había alguno que haya dejado Camila, o de cadenas, por ejemplo, que si no me equivoco, solamente había resuelto el ejercicio uno y el ejercicio 3. Estos otros dos también son bastante fáciles de implementar, no es gran cosa. Así que no sé. Si quieren que veamos uno más, no hay problema. Si no, podemos terminar temprano la clase también. No. La idea de hoy es solamente era responder dudas y terminar lo que quedó en la clase pasada. Así que bueno. Am, pero otro ejemplo de cadena. Ok. Ok, Paula. Em, Veamos. Em, Habíamos visto cómo determinar en verdad, yo les dejé un código de determinar si una palabra es un palíndromo, no una cadena, porque había un problema bueno, no había un problema, el código funcionaba para cadenas, pero había que tomar en cuenta que no estén separadas por espacios en blanco. Eso se solucionaba muy fácil. Les muestro el cambio en el código, bastante sencillo. Voy a cerrar esto y a ver. Esto de aquí, por ejemplo. No, ustedes vieron esta versión de aquí. A ver. em, en principio, lo que este código ya lo he explicado, pero lo comenté para después pasárselos. Les voy a pasar un archivo con todo lo que hemos resuelto hasta el momento. Así que les voy a pasar un enlace a Drive para que puedan descargar todo y lo tengan a mano. Traté de explicar todos los códigos y lo que hace cada función, así que en ese sentido van a poder revisarlo si tienen alguna duda. Pero bueno, eh, este código es bastante sencillo si no lo comentamos. Pero bueno, lo que hacíamos básicamente era ingresar voy a hacer zoom, tal vez no están viendo. Lo que hacíamos básicamente era, para determinar si una cadena es un palíndromo, era ingresarla eh, y luego suponíamos que la cadena era un palíndromo de entrada. Eh, O sea, suponíamos que de entrada que nos ingresaron un palíndromo. Entonces, lo que hacíamos era recorrer la cadena hasta la mitad y verla como un espejo, básicamente. Por ejemplo, perdón, esta cadena, por ejemplo, para Neuquén, eh, tenemos que de la mitad para izquierda y de la mitad para la derecha, cada una letra cada carácter se corresponde con el otro. Entonces, el código que yo les había mostrado simplemente comparaba uno a uno. Como ven, extraemos un carácter y preguntamos
si el carácter es distinto, eh, si el carácter es distinto al último elemento de la cadena, menos la posición que estoy, o sea, Neuquén sería, la N sería el carácter cero y esta otra N del final sería el, el carácter en la última posición, menos el índice que estoy, menos uno, o sea, la última, Neuquén tiene 7 si no me equivoco, o sea, tiene 7 caracteres, menos la posición que estoy ahora. Yo estoy controlando el primer carácter, entonces la posición es cero, menos uno. Esto sería 6. Yo creo que no lo había explicado bien la otra clase y tal vez quedaron dudas, así que para n tenemos eh, que el, que comparar la primera n con la n de la posición 6, o sea, con el carácter de la posición 6. Eh, Posición 1, posición 2, posición 3 la Q, posición 4 la otra U, posición 5 la otra E y posición 6 la otra N. Luego comparamos de vuelta esto, o sea, eh, para otra iteración lo que haríamos de vuelta es comparar el tamaño de la cadena menos el índice en el que me encuentro, que en este caso ella no es ya no está en la posición 0, sino que está en la 1, menos 1. Y con esto tendríamos 5. Entonces comparamos esta E con el carácter de la posición 5. Otra vez, si n era 6, entonces esta es 5. Y bueno, y lo mismo para U, va a tener una expresión bastante similar. Como ven, con esto pueden recorrer todos hasta la mitad. El elemento del medio no lo tomamos en cuenta porque da igual, no tiene una pareja, un carácter con cuál compararse, así que decimos que, así que directamente nos lo saltamos. Bueno, eh, esa parte creo que se entiende, es comparar uno a uno. Y bueno, lo que decíamos era que si son distintos, entonces no son palíndromos. Si una pareja de estos caracteres son distintos, entonces ya no es un palíndromo. Y tenemos que cambiar nuestra bandera, nuestra variable que está controlando que sea un palíndromo, la tenemos que cambiar a falsa. Y bueno, incrementamos el índice, esto lo hacemos a cada vuelta para movernos dentro de la cadena, porque estamos usando un ciclo while. eh, y salimos de esa iteración. Luego volvemos al while y preguntamos si sigo recorriendo la cadena hasta la mitad y si la palabra que me ingresaron es un palíndromo. O sea, cuando usamos un booleano, esto es lo mismo que preguntar true. O sea, eh, poner solo el booleano, el operador lógico, significaría lo mismo que preguntar si es verdadero y ya. O sea, estamos preguntando, ¿palíndromo es verdadero? O sea, la palabra es un palíndromo, por eso las variables de tipo lógico, de tipo booleano, suelen entenderse mejor. O sea, suelen tener nombres que representan lo que son. Son cosas que a final de cuentas uno identifica inmediatamente. Por ejemplo, si un palíndromo o es un palíndromo o no lo es. Es decir, son elementos que nosotros podemos identificar fácilmente con un sí o con un no, con un verdadero o con un falso. O sea, solamente tienen dos estados. Eh, por eso, para Python podemos hacer este tipo de cosas. En vez de poner esta declaración que es más larga, se puede. Pero bueno, eh, lo dejo así por si tenían dudas. Es lo mismo. Eh, bueno, si no es un palíndromo, nosotros seguimos mientras estemos dentro de la mitad del número y mientras la palabra sea un palíndromo. Si por alguna razón uno de los caracteres, o sea, la pareja de cada carácter no era exactamente igual a la otra, entonces ya no estamos hablando de que es un palíndromo. Y terminamos. Eh, terminamos de ejecutar. Luego, lo único que nos queda preguntar es si salimos. ¿Por cuál condición? ¿Salimos porque la palabra ya no es un palíndromo o salimos porque
o salimos porque no terminamos de recorrer hasta la mitad del número. Entonces, yo en mi caso pregunté directamente por el booleano, por palíndromo, y pregunto acá. Si la palabra era un palíndromo, entonces muestro un mensaje que dice que lo es. eh, y si la palabra, y si bueno, y si no, y si simplemente esto es falso, entonces no es un palíndromo. Y muestro también el mensaje. Entonces, volviendo a ejecutar, disculpen, esto está en otro archivo, está en otro directorio. Ahora sí. Y ahora, si yo tuviera otra vez Neuquén, como ven, me muestra un palíndromo. Si yo ingreso esta cosa, por ejemplo, como vemos, ay, perdón. Ahora sí. Esta palabra no es un palíndromo, no se representa una a otra. El problema que tenía el código que yo les pasé originalmente es que yo no tomaba en cuenta que, por ejemplo, me hayan ingresado una, una cadena con espacios en blanco. Entonces me podían ingresar espacio en blanco al inicio eh, y mayúsculas, por ejemplo. Como dijimos que Python es case sensitive, esta n no es igual a esta n de acá. Entonces, si yo ingreso esto me va a decir que es un palíndromo. ¿Por qué? Porque yo con el método strip le quité los espacios en blanco que están al inicio y básicamente aquí, si yo printeo cadena, si yo printeo la cadena y vuelvo a copiar el mismo, me muestra Neuquén. Otra vez, me sigue diciendo que es un palíndromo y el código anterior que les había mostrado tenía un problema, que es que no controlaba el formato de las letras. Entonces, para controlar el formato es bastante fácil, simplemente usamos otra vez lower, o bien pueden usar upper también, es lo mismo. O sea, lo pasan todo al mismo formato y de esa manera no tienen ningún problema. O sea, no, la comparación va a ser entre todos del mismo formato. Una vez más. Eh, esta es la cadena que estaríamos evaluando, que es Neuquén. Eh, y bueno, y muestra que es un palíndromo. Voy a quitar esto y les voy a mostrar una cadena particular. Por ejemplo, Anita Lava Latina también es un palíndromo. Una vez más, quitamos los espacios en blanco. Luego de esto, los espacios en blanco al principio y al final. Con lower los convertimos todo al mismo formato. Y luego nuestro código nos dice que no es un palíndromo, aunque sí lo es. El problema que había con lo último de esto, que no lo había tomado en cuenta, o no lo había mencionado en realidad, era que nosotros teníamos que quitar los espacios en blanco. Y esto es una función que creo que no que creo que les había comentado, pero no les había explicado cómo funciona, que es replace. Bueno, replace básicamente reemplaza en una cadena, no en una lista, ojo, en una cadena reemplaza todas las coincidencias del primer argumento que le pasemos a esta función, a este método, eh, por la cadena que nosotros o el carácter que nosotros le pasemos como segundo argumento. Entonces, yo podría pasar la C, por ejemplo, y reemplazaría todo el espacio en blanco por una C, o yo qué sé, por una Z, para que vean el cambio. Entonces, print, y si muestro cadena una vez más, y ejecuto y muestro. Como ven, puso zetas entre medio de cada espacio, en vez de cada espacio en blanco. Entonces, bueno, para quitar el error de los palíndromos que no son una palabra, sino una oración, una frase, una cadena completa, simplemente tendrían que agregar esta línea aquí. Entonces, ejecuto una vez más y como ven, ahora lo convierte todo, ahora le quita los espacios y vemos que sí es un palíndromo. Eh, Bastante sencillo de hacer esto último también. Les voy a dejar los prints también, pero comentados.
para que vean el paso a paso. Pero bueno, en principio con eso ya modificarían eh, eh, el ejercicio 3 para que funcione con cualquier cosa. Hay otras formas de resolver el ejercicio. eh, Había otras formas de resolver el ejercicio también que son válidas. Pero bueno. También les voy a pasar otra manera de resolverlo. Va a estar en el Drive al final de la clase, así que tampoco sea un problema. Por ejemplo, el ejercicio 2 podríamos ver que para una cadena tenemos que devolver la misma sin vocales. Esto también es muy sencillo. Esto, o sea, es muy sencillo con lo que vimos en las clases anteriores. Y aquí yo lo tenía preparado. Muy bien. Una vez más, otra vez ingresamos una palabra, aquí puse, pero en verdad debería ser una cadena. O sea, no necesariamente es una sola palabra, pueden ser varias palabras y todas forman parte de la misma cadena. Así que lo que hago es crear una cadena vacía. Una cadena vacía básicamente no solamente son dos comillas que abren y que cierran. O sea, una comilla que abre, una comilla que cierra, con nada en medio. Y es una cadena que no tiene elementos. Luego recorro lo que me ingresaron por consola y pregunto para cada carácter. Si el carácter es una A en un formato que yo quiera, puede ser, también podrían usar A, pero otra vez para no confundir, por ahí les ingresan una A mayúscula y esta comparación no serviría, o sea, ustedes deberían agregar por carácter es igual a A mayúscula. Con esto ustedes ya solventan el problema de tener de que les tomen una A mayúscula, una A minúscula, eso es indiferente. Eh, pero bueno, si ustedes pasan todo un mismo formato sin importar qué tipo de cadena sea, entonces se quitan el problema. Por eso yo siempre recomiendo si quieren hacer comparaciones, pongan todo en un solo formato eh, y trabajen con ese. Yo trabajo casi siempre con minúsculas, así que esto es costumbre. Bueno, pregunto si un carácter es igual a una A, una E, una I, una O, una U, o sea, una vocal. Eh, y en el caso de que sea una vocal, lo añado a mi cadena de solo vocales. ¿Cómo lo añado? Dijimos que las cadenas son inmutables, o sea que no podemos cambiarlas, pero hay funciones, hay operaciones que nosotros podemos realizar sobre las cadenas, que es crear una nueva cadena concatenando otras dos que ya tengamos. En mi caso uso la cadena vacía y al final de la cadena vacía le concateno la vocal que estoy extrayendo. Y entonces en solo vocales solamente se van a ingresar aquellas que hayan pasado por la condición de que sea justamente una vocal. Esto lo hago para cada carácter y cuando termino simplemente muestro la variable solo vocales. Entonces vuelvo a ejecutar. Si tuviera buen día, como ven, me muestra esto. Buen día. Los espacios en blanco no los está tomando. Los espacios no los está tomando, pero si yo quisiera que los tomara, entonces simplemente debería ser carácter punto. Creo que el lower no importa con los espacios en blanco, si no me equivoco, así que en verdad esto se lo podría saltar. Pero como les digo, es un hábito que tengo, así que eh, lo voy a poner aquí. Otra vez todo el mismo formato y pregunto si el carácter es un espacio en blanco. eh, Entonces también lo voy a añadir. Y para que vean, queda esta combinación de palabras con los debidos espacios en blanco, que es el ejemplo que aparecía aquí. Este ejercicio es más sencillo. Ay, perdón, perdón. Perdón, disculpen, es que ahora lo maximizo. Bueno, disculpa, Osvaldo. Ahí se ve mejor. Ok. Bueno, a ver, lo repito por si acaso. Nos ingresan una cadena y tengo una variable de tipo cadena que está vacía y básicamente la recorro.
y pregunto para cada carácter de esta cadena si es que es una vocal. O sea, busco las coincidencias. Si es una A o es una E o es una I y así. Y lo único que hago es concatenarle al final de solo vocales. Concateno justamente las que son solo vocales. Y es muy descriptiva las variables, ¿no? Y bueno, y al final muestro el resultado luego de haber recorrido toda la cadena. Y bueno, y acá como veías era el ejemplo que estaba mostrando. Bueno, voy a poner una A en mayúscula para que vean que también la agrega, aunque esté en otro formato. Eh, bueno, como ven, el código este es más sencillo que los otros ejercicios. Por eso era uno de los primeros también. No era muy complicado de resolver. Y bueno, el último ejercicio también va con esto de las vocales. En este caso, pregunta por las abiertas, por las cerradas. Esto es algo que a mí me gusta más manejar con expresiones regulares, pero como estamos viendo trabajo con cadenas, también es válido. Pueden crear algoritmos que determinen que tengo un patrón, un cierto tipo de cadena, también les va a funcionar. Por ahí si necesitan hacer algún registro, o sea que alguien se registre en algún sistema y necesitan representar los datos de alguna manera, esto les sirve bastante. O sea, el tratamiento de cadena es algo que, cierto modo, es simple, pero que se usa mucho. Así que, bueno, en esto simplemente tendrían que contabilizar las vocales abiertas, las vocales cerradas y las que, digamos, las que tienen la combinación de las dos. Eh, Esto era un ejercicio también que ya había desarrollado, que es este de acá. Y bueno, otra vez nos ingresan la cadena. em, y aquí lo que hago es, si recuerdan Split, lo que hacía era formar una lista, eh, formar una lista a partir de un separador. O sea, separo las palabras, las, eh, las partes de una cadena, las separa a través de un carácter o de una subcadena y a partir de eso genero una lista. En el caso de aquí, en el caso de palabras, si yo le ingreso, por ejemplo, eh, mañana es sábado, como ven, ingresa cada palabra eh, como un elemento de una lista. Entonces tenemos una lista de cadenas. Y bueno, aquí simplemente inicializo estos contadores, o sea, son variables en las que voy a almacenar la cantidad de palabras con solo vocales abiertas, la cantidad de palabras con solo vocales cerradas, las cantidades de las que tienen mixtas, y bueno, y luego recorro mi lista de palabras, que mi lista de palabras se llama palabras. Pregunto para cada palabra en la lista de palabras, eh, primero defino un valor booleano que se llama abierto y un valor booleano que es cerrado, que básicamente representan. Yo supongo del inicio, cuando esto se suelen llamar banderas, que básicamente son, ya lo he usado antes, pero por si queda alguna duda, eh, al usar estas banderas, básicamente yo pongo una condición. O sea, y esta variable va a funcionar como un indicador. Me va a decir que ocurrió un cambio en el código, que ocurrió un cambio en algún momento de nuestro script y lo veo reflejado en estas variables. En este caso, lo que refleja la variable booleana abierta es que yo encontré una palabra, o sea, la palabra que estaba revisando tiene, tiene vocales abiertas. Eh, y la palabra cerrada es que tiene vocales cerradas. Y bueno, al final del código, como ven, al final del código, lo único que hago es preguntar si la palabra que estaba recorriendo, o sea, la palabra que estaba analizando,
tiene vocales abiertas y no tiene vocales cerradas, entonces tengo que incrementar el contador de palabras con solo vocales abiertas, porque como dijimos no tiene cerradas, así que incremento no es uno. Y bueno, este es el caso contrario, sería eh, que no tenga vocales abiertas y sí vocales cerradas, y entonces incremento el contador de palabras con vocales cerradas. Y bueno, y finalmente, si no se cumple ninguna de las dos, es decir, si, si tiene la combinación de las dos o directamente no tiene vocales, que puede ocurrir con algún conector o alguna palabra en particular, se puede dar el caso, entonces decimos que esta palabra es mixta para el ejercicio. Entonces contabilizamos esto en el contador de mixto. Y bueno, aquí simplemente, igual que en el ejercicio que en el ejercicio 3 de cadenas, en el cual revisábamos carácter por carácter en un palíndromo, en una palabra, acá también revisamos carácter por carácter. Y simplemente, si encontramos alguna vocal abierta, cambiamos el valor de nuestra bandera. Entonces, si encontramos una abierta, decimos hay vocales abiertas y lo hacemos modificando esta variable, haciendo esta asignación. Eh, si no hay vocales abiertas y decimos hay vocales cerradas, o sea, hay caracteres que son I o U, o sea, que son I y la vocal U, entonces actualizamos esta variable, le cambiamos el valor y ahora decimos que sí hay. Y bueno, y luego hacíamos esta comparación que expliqué hace un momento. Entonces, esto lo hacemos para cada palabra, por eso es que tengo que inicializar de vuelta mi variable, mis banderas en el ciclo. O sea, tengo que ponerlas en falso cada vez que comienzo a analizar una palabra. O sea, para cada palabra tengo que volver a resetear mis banderas. Y bueno, finalmente muestro los contadores. Muestro el contador de palabras solo con vocal abierta, palabras solo con vocal cerrada y mixtas, que son lo que vimos acá. Acá en este caso particular, mañana es y sábado, justo todos tienen vocales abiertas. Pero por ejemplo, si ejecuto mañana, eh, que no creo, pero bueno. eh, Aquí, bueno, la palabra un solo se forma por vocales cerradas y como ven el contador incrementó en 1. Mixtas hay dos, que sería una justo el conector I. eh, y luego tenemos día, que tiene una mezcla de las dos también. Entonces, como ven, este código es bastante sencillo. Es similar o sea, la forma de recorrer las cadenas es similar al ejercicio 3 de palíndromos y la identificación de cada carácter también es un poco parecido al ejercicio 2 que es justamente el de vocales, así que con eso pueden resolverlos. No sé si se entendió, creo que estos dos últimos eran bastante sencillos. Ok, bueno, entonces son 5 menos 20. No sé si tienen alguna duda más o quieren ver algún ejercicio en particular o repasar algún tema. Cerramos aquí. Yo, yo creo que ya vimos todo lo esencial de Python, o sea, lo básico para comenzar a realizar nuestros scripts para resolver muchos problemas computacionales. Nos sirve bastante lo que hemos visto. Vimos que Python tiene mucha potencialidad, ya vimos
cuál es su sintaxis, desde los tipos de datos simples, nuestros escalares. Eh, Vimos las estructuras de control que tiene Python, o sea, los iterables y los de selección. Sus colecciones ya las nombramos varias veces, aunque estuvimos trabajando más que nada con listas. Em, También podemos usar diccionarios o tuplas, demás. Seguramente va a venir algún ejercicio más adelante con eso, así que ténganlo en cuenta y si tienen dudas, ya saben, solamente lo tienen que comunicar y yo les respondo. Ujú. Sí, sí, Osvaldo, voy a tratar de comentar todo el código del medallero igual. Eh, Voy a tratar de comentar qué es lo que hace cada función, así como lo hice con los ejercicios de cadenas que teníamos aquí. Disculpen, con estos. Eh, por si alguien quiere repasar después el código. Igual, em, a veces ustedes, si no entienden una parte del código, les conviene, ya que estamos viendo funciones justamente, la idea de funciones es trabajar de una manera más modular. Dividir el trabajo en tareas más sencillas. Entonces, si no entienden o si se pierden en una porción del código, les conviene analizar solamente la función que le está causando problemas. O si tienen un error justamente en un código, para el caso del medallero, ustedes, disculpen, voy a abrir el código. Para el caso del medallero, ustedes solamente deberían eh, de pararse en la función que les causa problemas o que no están entendiendo. Entonces, agregar equipo, por ejemplo, es, eh, es una función que es bastante intuitiva. O sea, lo que hace la función, la finalidad de la función es agregar una fila, agregar un elemento más a una lista. Esa es la finalidad concreta que tiene. Esa es justamente la función que cumple. Eh, entonces, luego de eso, lo que tienen que pensar es cómo es que agrego un elemento a una lista. En principio, creas el elemento, en este caso, si no te lo pasan por parámetro al elemento que quieres agregar, lo tienes que crear aquí, que en este caso yo lo creo aquí, se llama nuevo equipo. Eh, y luego simplemente lo añades con el método append. Como ven, es intuitivo en cierto modo lo de las funciones. Eh, pero si por ahí una función tiene un código muy extenso, tal vez era porque no era una tarea tan sencilla. Entonces ustedes pueden dividir esa tarea en otras subtareas. O sea, eh, dividen la tarea de justamente la tarea de agregar un equipo, la vuelven más simple. Entonces, ¿cómo la volverían más simple? Por ejemplo, que todo esto de acá, que es el nuevo equipo, se lo pasen como parámetro. Entonces, nuevo, nuevo equipo, lo generan por fuera, o sea, lo generan en otra función, en otra porción del código, y solo se centran en esos problemas. Lo mismo con calcular posición. Esto tal vez es algo engorroso de ver, porque aquí, por ejemplo, estamos usando varias funciones juntas, o sea, estamos invocando una función dentro de una función, y eso tal vez los marea. Eh, como les digo, yo les voy a poner más sencillo el código si quieren o un poco más detallado. Va a ser más largo el código, pero se va a explicar mejor. Así ustedes pueden ver que siempre pueden dividir una tarea en tareas más sencillas, en subtareas. Y esa es la finalidad por la que vemos funciones, por la que hemos explicado este tema. Se usa siempre. Siempre usamos funciones, siempre necesitamos resolver un problema y a veces los problemas no son sencillos y por ahí trabajamos en una comunidad o en un equipo y la idea sería de delegar tareas, delegar trabajos y dividir un problema grande y que cada uno se encargue de una cosa. Estos ejemplos no son tan así, o sea, podrían resolverlos cada uno sin ningún problema, pero sigue funcionando de la misma manera. Eh, Piensan cada problema concreto y lo van
lo van atomizando, lo van reduciendo hasta que quede una tarea lo más elemental posible. Después de ahí, todo es práctica. Así que, eh, bueno, creo que eso sería más o menos todo lo que vimos. Archivos es punto y aparte, es una funcionalidad más, es una librería más en sí. Así que no se preocupen. La idea principal de lo último que vimos era llegar a estas funciones, era que quede bien explicado. Así que si tienen ese concepto, solamente les queda practicar. La semana que viene ya vamos a estar viendo, vamos a estar pasando ejercicios para que los resuelvan ustedes también. Y, y bueno, nada más. Ya no les retengo más tiempo. Pueden ir pasando los documentos si quieren y así finalizamos la clase. Bueno, hasta luego.